vamos a escuchar la última ponencia que se titula Las adecuaciones curriculares para favorecer la inclusión. Tenemos en esta mesa a los ponentes Aguilar Álvarez Hugo, Lima Portillo Fabiola, Rodríguez Rosas Viviana Elizabeth. Las adecuaciones curriculares se refieren a todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades de enseñanza-aprendizaje y ayudas personales y materiales, desarrolladas para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas. El objetivo de estas adecuaciones es conseguir la adquisición del máximo de competencias básicas para cada uno de los alumnos. Estas competencias se desarrollan a través de contenidos que favorezcan los aprendizajes significativos, que van a permitir al alumno resolver situaciones diversas en diferentes contextos. Por otro lado, una educación inclusiva parte del supuesto de diseñar y desarrollar un currículo común, diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan de la atención a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje, de la flexibilidad en el alcance y del logro de los objetivos de aprendizaje. Uno de nuestros objetivos en esta adecuación fue optimizar el desarrollo personal, intelectual, social y emocional de Kiawitl. Esta adaptación curricular fue una estrategia para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de modificaciones sobre el currículo ordinario. La experiencia es inefable, ya que es una pequeña aproximación a nuestro futuro escenario. La interacción con la niña nos abrió un panorama que va más allá de nuestras perspectivas. Hacer una adecuación curricular no es tarea sencilla, ya que se tiene que adaptar al ritmo y proceso de aprendizaje de la persona con la que se va a trabajar. En este caso, va a ser muy grato poner en marcha nuestra adecuación curricular. Por todo lo expuesto, podemos concluir que realizar adecuaciones curriculares en las escuelas es una necesidad fehaciente que requiere de la intervención de diferentes actores y diferentes representantes educativos. Se debe equilibrar la balanza entre cantidad y calidad, desde la competencia hacia la colaboración, desde la uniformidad hacia la diversidad. Tener la posibilidad de acceder a la educación en igualdad de oportunidades es un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como futuros psicólogos educativos, debemos garantizar que este derecho sea respetado. Hola, buenas tardes. Como tal en el video, la niña no presenta alguna necesidad específica en especial. Simplemente fue intervenir en el proceso de que ella pudiera aprender a leer ya de corrido, por así decirlo. Hubo factores externos, con lo cual tuvo que ver su aprendizaje. Con respecto a lo del sismo del septiembre pasado, la escuela donde iba la niña se deladió, entonces la estructura está muy mal y los mandaron a terrenos, literal, para que ahí pudieran aprender, y muchas personas no querían mandar a sus hijos, entonces optaron por mandarlos a extra clase. Kiawitl va con un maestro que se llama Juan, es su profesor ahorita, pero es independiente de la escuela. Entonces con eso se ha apoyado y bueno, elegí trabajar con ella precisamente por la situación en la que se encuentra. Y bueno, les dije a mis compañeros, la niña es de Milpalta, de donde yo soy, y no sé, las adecuaciones que hicimos con ella principalmente fue en español, aprender a leer, y que está en proceso. Ya empezamos a implementar la adecuación.
también tiene un poco de dificultades al identificar la CS, JG, y en matemáticas solamente, bueno, sabe contar del 1 al 1000, pero ya después ya no puede hacer operaciones con más de 3 cifras, aún está en ese proceso de aprenderlo. Bueno, parte de las adecuaciones que nosotros realizamos son basadas en el juego, ya que Kiawilt, cuando nosotros la conocimos, nos hizo mucha referencia a eso, que en ocasiones lo que les enseñan en la escuela les aburre, entonces a ella le gustaba jugar, le gustaba leer. De hecho, dentro de estas actividades, bueno, nos basamos mucho en aquellos donde ella leyera, donde ella nos mostrara qué tipo de dibujos, qué tipo de imágenes de alguna manera le llamaban la atención para nosotros poderlos trabajar con ella. Así, dentro de lo que es matemáticas, también trabajamos con diferentes actividades donde ella pudiera ir de alguna manera retroalimentando aquellos números que aún se le dificultan o aquellas operaciones que le cuestan trabajo todavía. Hola. Sí, lo que ella nos mostraba en algunas partes de su aprendizaje era la confusión de la D y la B, que le suele pasar a muchos niños en ocasiones, que en sí no es dislexia, ¿no? Por ejemplo, el maestro le decía, bueno, como dicen los maestros, tienes que poner la pancita al revés, pero ella siempre o solía equivocarse. Entonces ese era de sus problemas más recurrentes. Entonces es lo que tuvimos más o menos que checar con ella, y me parece que eso fue más que nada lo que tuvimos que checar con ella, porque en todos los aspectos me parece que estaba bien. De hecho, era una niña que tenía un aprendizaje bastante dentro del promedio, a mí me parece. De hecho, era una niña, o es más bien, una niña que está dentro del promedio. Solo tenía ese problema en cuanto a algunas letras nada más, pero dentro de lo demás, todo bien. Una parte importante que se nos pasó es que Kiawilt es una niña, bueno, está cursando segundo grado de primaria, y una manera, bueno, es chistoso, pero es su manera de aprender, que ella está aprendiendo a leer. Ella primero necesita ver la imagen y dice, es esto. Y con base a eso, ella ya sabe cómo se escribe. O sea, ella empezó a leer al revés, ¿me explico? No palabra por palabra, sino que te daba el concepto como tal y le tenías que dar una imagen y decía, es esto. Y ella solita ya lo iba escribiendo. O sea, no primero fue A, B, no. Primero le dabas la palabra como tal, la imagen, más que ella aprende mediante visualización. Yo les voy a comentar algo, en efecto, ¿no? Parece que la niña no tiene ninguna necesidad, por lo que ustedes identificaron y lo que explicó Hugo, referente a las dificultades o mínimos detalles en su proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, y mencionabas que no es disléxica. ¿Cómo sabes que no es disléxica? ¿O alguien en la escuela dijo que era disléxica? Esa es una pregunta. No, nadie lo dijo. Una segunda pregunta es, entonces, ¿a qué se debe estas características de su escritura, ¿no? Que invierte letras, que a lo mejor sustituye algunas, que a lo mejor al escribir omite algunas, porque ya estabas explicando que su forma de aprender es como aprenden todos los niños, de manera global, porque tienen pensamiento sincrético. Entonces ven la frase o la palabra o la página completa de manera global. Y la escuela los obliga a los niños a parcializar su visión y a identificar letra por letra, ¿no? Entonces, bueno, primero, si gustan comentar lo de la dislexia y luego estas características de su escritura. Nosotros consideramos que no es disléxica. Por ejemplo, ella tenía un completo manejo de lo que es la escritura, bueno, acorde a su edad y acorde a su grado. Lo único que le fallaba era en la escritura de las Bs y Ds. En la pronunciación
no tenía ningún problema, lo pronunciaba perfectamente. Entonces, por eso nosotros llegamos a la conclusión de que no existía como tal la dislexia. Entonces, esa fue nuestra conclusión. Y entonces esa necesidad de poder mejorar su escritura, de escribir de manera convencional, ¿eso necesitaría una adecuación curricular? Es trabajo en este caso de la gente que está trabajando con ella, como lo es Juan, que está trabajando con ella por separado, y por parte de la escuela, que bueno, ahí encontramos algunas deficiencias. La persona que está trabajando más de cerca con ella es Juan, entonces me parece que a la persona que le toca trabajar esa parte, o la persona más adecuada para trabajar con ella es él, y él es la persona quien podría llevarla a mejorar ese aspecto. Pero bueno, en la escuela nos parece un poco más complejo ya por las condiciones, por el momento en el que se encuentra la escuela, pero bueno, nosotros consideramos que es él quien en este momento es la persona que más le puede dar la ayuda. Bueno, de hecho, al platicar con la pequeña, con Kiawi, también al platicar con los padres, nos mencionaban que Juan, bueno, le ayuda mucho en ese aspecto. Entonces, dentro de las actividades que nosotros buscamos para poder hacer esta adecuación, se le pide, que es Viviana, mi compañera con quien más tiene contacto, que puedan trabajarlas, o sea, más que con el profesor directamente dentro de la escuela, sea con Juan, quien es quien le ayuda o la asesora durante la semana. Entonces sí se le dieron como alternativas de diferentes actividades para que las pudiera trabajar. Para cerrar esta parte de su presentación, yo nada más les daría unas sugerencias. Aunque ya es una niña que, como comenta Viviana, ya es alfabética, ¿qué quiere decir? Que ya descubrió todas las características profesionales de nuestro sistema de escritura y ya lo utiliza. Ya nada más hay detalles en la cuestión de convencionalidades, ¿no? Quien dice que la B lleva el círculo hacia la derecha, quien dice que la Q lo lleva hacia la izquierda. Es una convencionalidad y por tanto es algo que se puede aprender. Y como es un proceso cognitivo, por eso no es dislexia, ¿no? La dislexia implica una situación de carácter neurológico y son muy pocas las personas que realmente sí lo llegan a tener. Y estas características es la labor del psicólogo educativo decirlo, bueno, lo puede trabajar Juan, pero en su DIAC, por las características de la escuela o lo que está pasando en su escuela, ahí están las cuestiones de acceso. Hay, en el caso de que ustedes están atendiendo, ahí sí van adecuaciones de acceso porque su escuela no está funcionando. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿No? Tanto en la escuela como en el salón o en su casa, si está sustituyendo al salón. Esa es una. Y la otra, la referente al enfoque que estén trabajando para que la niña termine de aprender a escribir. Yo les sugiero que revisen la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, tanto la fundamentación teórica como 100 actividades que diseñó Margarita Gómez Palacio y que ayuda a todos los niños a llegar al nivel alfabético. Esa sería una buena opción porque va muy de la mano con las prácticas sociales que plantea el modelo educativo actual, ¿no? Entonces, pues felicidades. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, pues si no hay otra cuestión que cerrar, a mí me gustaría decirles que lo que me gustó más de su trabajo es la actitud de la niña. Cuando están trabajando ustedes con ella, se ve la cara de felicidad de la niña, está encantada de estar ahí. Yo creo que esa es la labor de todo psicólogo, aparte de realizar una intervención, ¿no? O un diseño de adecuación curricular, puede estar muy bien diseñada metodológicamente, con un enfoque muy bien definido, pero en el trabajo con el niño no hay esa interacción que ustedes lograron en una comunicación con la niña. Y eso, además, lo tienen que modelar para los profesores. Viviana. Bueno, con respecto a lo que había dicho de la relación que tuvimos con la niña, el lazo fue tan fuerte que ella dijo, es que yo quiero trabajar con ustedes, y yo ya no quiero ir a mi escuela. Pero dije, no, solamente es como un apoyo para que tú aprendas y
y tengas la adecuación ya como tal para que aprendas a leer. Y le dije, vamos a aprender más cosas. Dice, sí, o sea, ella estaba muy, muy contenta, estaba muy, muy feliz. Sí. Bueno, de hecho, tal vez muchos hicieron otro tipo de actividades con los niños con los que trabajaron, pero nosotros decidimos hacer como un cierre más amigable con ella. Hicimos un cierre como... De hecho, la llevamos como que a pasear y la llevamos a una librería, la llevamos a jugar, la llevamos a... Pues sí, ¿no? Más que nada a divertirnos. Bueno, a que ella se divirtiera, porque igual y puede ser un poco tedioso para nosotros de repente. Pero nosotros notamos que la pasó bien, que estuvo contenta, y es lo que planeamos a final de cuentas, porque teníamos de hecho una actividad planeada para cerrar este trabajo, pero a final de cuentas decidimos que no, que lo íbamos a cerrar de otra forma, que lo íbamos a cerrar de una forma muy amigable para ella. Entonces, esa fue la forma de cerrar nuestro trabajo, y creo que sí se plasmó a final de cuentas, porque creo que ella sí lo disfrutó. Pues les agradecemos que nos